cuando uno lee esto, lo primero que uno piensa es en un hombre de color que tiene en su cuello, está amarrado a algunas cadenas y está recibiendo azotes y está siendo arrastrado por el piso. Esa es la imagen que a uno le viene, ¿verdad? Pero llegando a esto y escuchando a Pablo decirle a Timoteo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, si nosotros hemos seguido la carta, no podemos dejar de pensar que el Espíritu Santo tiene algo para decir a la iglesia de Éfeso, algo muy importante. Si se recuerdan, al comienzo de la carta, el apóstol Pablo hace unas exhortaciones a Timoteo. Él al principio le enseña de que tiene que mandar a que no enseñen falsas enseñanzas, porque eso era un problema que se estaba viviendo. También ya para el capítulo 2 habla de que da unas instrucciones acerca de la oración. Ya en el capítulo 3 habla acerca de los requisitos y los ancianos, los requisitos que ellos tienen que poner para la iglesia. Pero ahí en ese mismo capítulo 3, específicamente en el verso 15, ahí es el punto donde gira la carta. Y el punto es el siguiente, si recordamos, 1 Timoteo 3:15 dice: esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La pregunta que podemos formularnos es: ¿qué tiene que ver los esclavos, los siervos y los amos en un contexto donde Pablo le dice a Timoteo que debe mandar a que no enseñe diferente doctrina? ¿Cómo se entiende la mención de amos y esclavos en nuestro contexto actual? ¿Cómo puede servir esto para nuestra congregación, Iglesia Bíblica Manuel, la iglesia local, la iglesia de Cristo, hoy en día, en el 2023? Bueno, para responder a estas preguntas es necesario conocer un poco el contexto histórico para entender lo que pasa acá y así trasladarlo a nuestro tiempo. Debemos comprender que el contexto histórico en el cual Pablo habla aquí a Timoteo y en el Nuevo Testamento, tenemos que comprender el contexto aquí de lo que Pablo le dice a Timoteo aquí en el Nuevo Testamento, referente a los siervos y los amos. Y dicho contexto histórico nos va a ayudar a entender el principio que nosotros queremos destacar y va a arrojar luz y va a arrojar una perspectiva muy importante para la iglesia de nuestro tiempo, del siglo XXI. Pero escuchen, el hecho de que Pablo nos diga al final del versículo 2 esta frase que dice: esto enseña y exhorta, que no es la primera vez que lo vemos en la carta, que probablemente encierra todo lo que tiene que ver con las viudas, con los ancianos, también con los siervos. Esto manda y exhorta. El hecho de que Pablo lo diga es señal de que había efectivamente un problema en la iglesia de Éfeso, que no era solamente doctrinal. O sea, no era solamente un problema de falsa enseñanza, sino que había una práctica que era resultado de esa falsa enseñanza, que afectaba a los hombres, las mujeres de la iglesia, a los ancianos, pero también afectaba a este grupo de esta clase social que son los siervos y los amos. Nosotros necesitamos lo que se le denomina una teología bíblica del trabajo. Alguno dirá: bueno, hermano, yo pensé que la teología era solamente para la oración, para la piedad, para la vida del cristiano en general, para conocer a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, los ángeles, la creación, la redención. Yo pensé que la teología era para eso. Y no, efectivamente no. O sea, también hay una teología de trabajo, hay una teología bíblica del trabajo que comienza en Génesis 2. En Génesis 2, Dios puso al hombre en el Edén para que trabajara en la tierra. De hecho, el trabajo es una bendición de Dios. Lo que pasa es que cayó el pecado
y obviamente todo se corrompió, se echó a perder. Pero el trabajo es una bendición de Dios. Eclesiastés, en el capítulo 2, verso 24, dice que uno tiene que gozar del trabajo que Dios le da en esta vida de esta vanidad. Y la teología del trabajo es una teología que la Escritura nos proporciona para que nosotros la estudiemos y la podamos entretejer en nuestra vida de tal forma de que no se pueda separar. Y también esta teología nos ayuda a adquirir el hábito de dejar de pensar, por ejemplo, que hoy domingo estoy en mi vida cristiana, en mi vida espiritual, y mañana lunes comienza mi vida secular. No, eso no existe. O sea, tenemos que separar ambos ámbitos. Hay que dejar de pensar en esa forma, porque la Biblia enseña que no existe tal separación entre lo secular y lo espiritual en la vida del cristiano. Muy importante. Ahora, para tener en cuenta, en nuestros textos, como les dije, hay dos términos importantes que nosotros debemos manejar y comprender para poder comprender el pasaje y hallarle una aplicación a nuestro contexto actual. Me refiero a esclavo, en este caso esclavitud, y a amos o empleados o patrones en nuestro contexto. Vamos a hablar del esclavo, vamos a hablar del amo. No vamos a ir muy profundo en esto, pero vamos a ir lo suficiente de tal manera que podamos aplicar ambos versículos para captar la enseñanza para nosotros. Es interesante este dato, pero el 60%, escuche esto, el 60% del Imperio Romano estaba constituido por esclavos. El 60%. Un tercio de la ciudad de Roma era habitada por esclavos. Y Pablo, pensemos en esto. Pablo, por lo general, cuando Pablo escribía la carta a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los de Filipo, les escribía a esclavos. O sea, que la mayor audiencia de Pablo eran esclavos. Entonces, no eran esclavos con cadenas, eso es lo que tenemos que entender, pero eran esclavos. Ahora, en este grupo, ¿qué tipo de personas eran? La palabra esclavo o esclavitud es de la palabra dulos en el original. Dulos es siervo o esclavo. Mejor dicho, la traducción literal correcta en la Biblia es esclavo, para dulos. Las personas a quienes Pablo le escribían eran esclavos, porque por eso aquí por eso aquí en forma general dice todos los que están bajo yugo de esclavitud. O sea, todos los que están bajo yugo de esclavitud porque no sabían exactamente cuántos eran, quiénes eran. O sea, obviamente Timoteo no estaba en esa condición, Pablo tampoco, evidentemente, pero todos los que estaban bajo yugo de esclavitud. Y un esclavo es alguien que está en relación permanente de servidumbre a otro. Y escuchen, la voluntad de ese esclavo está absolutamente consumida en la voluntad de otro. Por lo general, alguien que sirve o alguien que servía en esa época estaba obligado a servir y esa era su labor. No había discusión. Eso era lo que tenía que hacer. Estaba esclavizado. Hay unos 125 usos de la palabra dulos y unos 25 usos de la palabra dulos, pero en su forma verbal, sirviendo en el Nuevo Testamento. Es decir, aquí se hace referencia más o menos a 150 veces el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento. O sea, que esto quiere decir que era un término común, no era un término ajeno. Era bastante familiar. Los esclavos, dulos o duloi, literalmente era una parte del sistema de la cultura del Nuevo Testamento.
Dice un autor, y cito: el trabajo de campo y el trabajo de la granja era realizado en su mayor parte por jornaleros contratados. Era un tipo de siervo que trabajaba por día y se le pagaba menos porque tenía menos responsabilidad. Solo se encargaba de hacer lo que se le mandaba ese día y al finalizar el día se le daba su paga. No tenía que alojarlos ni alimentarlos, no tenía que darle nada ni a su esposa ni a sus hijos. O sea, ellos venían, trabajan, yo te pago y te vas. Así era. En cambio, un empleado doméstico, un esclavo, un dulos, hacía lo mismo que el sirviente jornalero, con la diferencia de que este esclavo básicamente era un miembro más de la familia. O sea, vivía en el hogar con su amo y hacía exactamente lo que se diga. Fin de la cita. Ese era el dulos. Esa es la clase de persona que Pablo se refiere aquí en Primera de Timoteo 6. Ahora, el otro personaje o el otro individuo es el amo. El amo. La palabra amo aquí es la palabra déspotes en griego, que es donde viene la palabra déspota, que es una palabra que para nosotros tiene una connotación de rechazo, una connotación de violencia. Este hombre es un déspota. Lo vemos negativamente para referirnos a alguien que es abusivo con otra persona, a alguien que es abusivo con el trato con los demás. Pero no siempre es así, no siempre tiene una connotación negativa como nosotros lo imaginamos. De hecho, si vamos a 2 de Timoteo 2:21, Segunda de Timoteo 2:21, fíjese lo que dice. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, escuchen, útil al déspota y dispuesto para toda buena obra. Ahí está la palabra déspota, lo que pasa es que esa sería la traducción literal. O sea, la palabra déspota aquí se utiliza para referirse al Señor Jesucristo. El déspotes o déspota era la autoridad soberana, la autoridad ilimitada, no tenía ningún tipo de restricción, el déspotes. Y esta palabra es un poco más fuerte que otra palabra común en el Nuevo Testamento, que es kurios, que nosotros usamos para Señor, que es común en el Nuevo Testamento. Kurios es un poquito más suave que déspota, pero este déspote o déspota, aquí el énfasis que quiere hacer Pablo no es de algo malo o de alguien rudo, sino de que Pablo aquí se está refiriendo a alguien que es soberano y que su autoridad es ilimitada, que no tiene restricciones. Esa es la idea de Pablo que está dando aquí, usando déspotes en el griego, en este contexto. Ahora bien, en el marco social y cultural de estas dos personas es importante entenderlo. Es importante porque la relación entre esclavos y amos, como ven, era una relación para ese tiempo algo muy normal en el Imperio Romano. En esa época usted no veía en el pueblo, en la ciudad, usted no veía en la calle a amos golpeando a los esclavos con un látigo, azotándolos. No, o sea, más bien ni siquiera se podía distinguir quién era y quién no era. No se podía identificar quién era esclavo y quién no lo era. No se podía distinguir. Y porque mire, fíjense, allí también dentro de ese contexto de esclavos habían arquitectos, también habían maestros, habían médicos, habían tutores dentro de ese grupo. Y ahora uno se puede preguntar, ¿y cómo esa gente pudo llegar a ser esclavo? O sea, ¿cómo llegaron a ser ese tipo de personas? Bueno, habían diferentes razones del por qué esas personas llegaban a ser esclavos, aún en el Antiguo Testamento. Ellos llegaban a ser esclavos como prisioneros de guerra,
Muchas personas también los vendían como esclavos. Habían padres que vendían a sus hijos, los vendían como esclavos. Algunos los raptaban para hacerlos esclavos. Muchas razones. También había muchos que nacían esclavos. O sea, entre los mismos esclavos ya nacían sus hijos y lo hacían esclavos también. Y tenían, y hasta los esclavos tenían sus propios esclavos. Habían como cierta categoría. El punto es que había muchas formas en las que un esclavo podía llegar a ser esclavo. Y eso ocurrió en el Antiguo Testamento también. Israel tenía reglas. Usted la puede ver en Deuteronomio, en Levítico. Israel tenía leyes que hacían que la esclavitud sea controlada y sea realmente beneficiosa, entre comillas, y que tenía principios piadosos. Pero también, después de la llegada del cristianismo a estas culturas, en cierta manera todo se corrompió aún más. O sea, en esta cultura y en la cultura grecorromana, después de la inmersión del cristianismo, hubo mucha violencia. Eran muy violentos y era a veces muy rudos y abusivos con los que estaban bajo yugo de esclavitud. Ahora, esa rudeza, ese maltrato de la esclavitud no tiene que ver con el sistema, tiene que ver con el corazón del hombre. El problema de los abusos entonces no era un problema del sistema, sino del corazón, tal como es hoy en día en nuestra sociedad. ¿Cómo es hoy día? O sea, imagínense que usted llegue y va a su lugar de trabajo y no encuentre ningún jefe y no haya una jerarquía y cada uno de los que está allí hace lo que quiere, no cumple su responsabilidad. Eso no funciona así. Eso no funciona. El problema no es el sistema, no es que haya un patrón o que haya un jefe, un amo o un siervo. El problema está en el corazón del hombre. El pecado. Nosotros en nuestro tiempo no tenemos esclavos con nosotros como lo imaginamos, pero nosotros podemos trasladar esa curva hacia los empleados y patrones ya para nuestros días. Los esclavos en la cultura de aquella época grecorromana, como le dije, no eran esclavos con cadenas, eran adquiridos de diferentes formas, ya le mencioné, y era algo similar al Antiguo Testamento. Eso era el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué vemos en el Nuevo? ¿Cuál es el enfoque de Pablo en el Nuevo Testamento respecto a esto? Algo que estamos viendo aquí en la carta es que Pablo no está aboliendo el sistema de esclavitud, tampoco lo hizo Cristo. Ni Cristo ni Pablo venían a fomentar una rebelión, sino que venían a fomentar la redención. Venían a fomentar la redención de la gente, venían a establecer el reino de Dios en el corazón de las personas. Ese era el fin de ellos. Ellos no venían a crear ningún conflicto en el sistema o en el funcionamiento de la sociedad. Ellos no predicaban una revolución, una rebelión, sino un cambio de corazón. No cambiaban el sistema. Ellos predicaban un cambio de corazón que revolucionaba el sistema y transformaba las relaciones. En este caso, de los amos y esclavos. Las transformaba. Ejemplo, 1 Corintios 7. Como dice el pastor, no vamos a gastar mucha gasolina aquí. 1 Corintios 7, versos 20 y 22. Mire lo que Pablo dice. Versos 20 y 22, capítulo 7, 1 Corintios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Verso 21. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más.
porque en el Señor, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Note esa frase, allí hay teología, allí, liberto es del Señor, es Romanos 6. O sea, algo ha pasado en la vida de esa persona, un cambio de corazón, un cambio de mente, en la forma de pensar, liberto es del Señor. O sea, el pecado ya no tiene control sobre la vida de esta persona. Continuando en el 22 dice, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, es tremendo el uso que Pablo le da a este pasaje. Esclavo es de Cristo. O sea, nosotros somos liberados por el Señor. Si nosotros somos liberados por el Señor, ya pasa a otro lado el tema de la autoridad, porque cambia la manera en cómo reaccionamos a la autoridad cuando somos liberados por el Evangelio. Ya nuestra perspectiva cambia. Entonces, Pablo no fomentaba una rebelión contra las autoridades. Ahora, ¿cuál es el punto importante aquí? ¿Cuál es el principio? ¿Qué quiere Pablo que entiendan los que están bajo yugo de esclavitud, sea la condición que sea? Escuchen, que la posición de un hombre en la vida, el trabajo que sea, en definitiva, a la luz de la eternidad, no es lo que importa. No es lo que importa. Nosotros le damos esa importancia. Por ejemplo, que uno le pregunta a una persona, ¿y tú quién eres? No, yo soy médico. Oh, wow. ¿Y tú de qué trabajas? No, yo trabajo en una tienda, en un cajero. No, usted es un empleado. O sea, eso es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros categorizamos, nosotros estratificamos y calificamos a la persona por lo que hace en el trabajo. O sea, pero Dios no lo hace así, porque su trabajo no aporta el sentido último de su vida, pero su cristianismo es una bomba de tiempo donde trabaja. O sea, es una bomba de tiempo donde trabaja con la pala, con la computadora, estetoscopio, arrancando verduras. Si el cristianismo, su cristianismo le aporta un sentido a su trabajo. Cada trabajo, cada área tiene un valor intrínseco, porque cuando se integra el trabajo en la vida del cristiano, se convierte en el escenario en que se vive su fe. El trabajo es el escenario en que se vive su fe. Esto es básico en la vida del cristiano. Escuchen, hermanos, la identidad del creyente está en Cristo, no en su oficio. No en su oficio. Y cuando uno tiene esto en cuenta, este principio de que la identidad está en Cristo y no en el trabajo que nosotros hacemos, entonces ahora podemos adentrarnos a la aplicación de los versículos 1 y 2 de 1 Timoteo 6, de qué debe hacer y cómo debe comportarse un cristiano en su trabajo con un jefe creyente o con un jefe no creyente. Vamos a ver cómo se maneja la identidad del cristiano en estos dos aspectos. Vamos a ver el primero. Dice, es el verso 1, volvamos a 1 Timoteo 6, dice, todos, dice el verso 1, todos los que están bajo yugo de esclavitud. Fíjense lo que dice ahí, dice todos, no hay ninguna excepción. La realidad es que esta situación no ideal, pero permitida por Dios, esta es una situación que no es ideal, pero es una situación que es permitida por Dios. El yugo de la esclavitud es una condición de orden establecida por Dios. La ley del Antiguo Testamento permitía los esclavos entre los hebreos. No necesariamente abuso es este orden establecido, sino del orden dado por Dios. Y eso es lo que se puede
decir hoy de los empleados y los patrones, de los jefes y los que están bajo autoridad? O sea, es muy similar la conducta para esclavos y amos que para empleados y para patrones hoy en día, ¿no? O sea, todos, absolutamente todos, de alguna u otra forma, estamos sujetos a distintos tipos de autoridad. Y esto representa un yugo de dirección establecida. O sea, todos nosotros estamos sujetos a autoridad. Todos, sin excepción. Incluso aquí dentro de la iglesia. Estamos permeados por todos lados. Así lo estableció Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano que está bajo autoridad? Voy a mencionar unos aspectos. La primera cosa que debe hacer un cristiano empleado que está bajo la autoridad de un patrón inconverso es que debe tener un sentido claro de sujeción. Sujeción. El texto nos dice: todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Tengan a sus amos. Allí es una palabra en griego, es una palabra que para referirse a un lazo individual, una unión. Y este término en griego también se usa en Efesios 5, en donde dice que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos. O sea, fíjense, las mujeres allí tienen un lazo único con su esposo. Entonces, los cristianos tienen que considerar su relación laboral con su jefe como un asunto de sujeción real dentro de los parámetros laborales. Esa es la condición. Fíjense que aquí no se está fomentando ninguna rebelión, no se está fomentando ninguna discusión. La sujeción es el medio por el cual está sirviendo a otro. Y escuchen, con fines que tienen un alcance más allá que el sustento temporal. El creyente que está sujeto al patrón tiene un alcance mucho más lejano, mucho más allá del sustento personal, porque es cristiano, ¿recuerdan? O sea, su vida, su identidad no está manifestada porque él es un empleado en el trabajo donde está, es un hijo de Dios en el trabajo donde está. Número 1, sujeción. Número 2, reconocer a sus patrones, reconocer que sus patrones son dignos de todo honor. Ahora, a esta altura de la carta, específicamente en el capítulo 5, ya sabemos que esto es importante. Que dice en el 5, dice, honra a las viudas que en verdad lo son, los ancianos que gobiernan bien tenganlos por dignos de doble honor, y ahora los amos sean tenidos por dignos de todo honor. Tengan a sus amos por dignos es una frase que significa esto, que la persona cuando lo tiene por digno es que lo valora con criterios objetivos, no como se siente, sino lo que es. Por ejemplo, o sea, él es mi patrón, pero oye, tiene un temperamento un poco fuerte, odioso, tiene esto, tiene aquello. No. Eso no es ningún criterio objetivo. O sea, el criterio objetivo, él es el patrón, yo soy el empleado. No me gustan los chistes que dice, no me gusta cómo actúa de esa manera, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver porque eso no es un criterio objetivo. El empleado no tiene sentimientos internos que dictan la manera en que tiene que tratar a su amo o su patrón. O sea, debe haber una relación de respeto a esa persona que me está proporcionando el sustento. Porque él es el patrón, él me da sustento. Porque Dios ha ordenado a través de esa persona, a través de esa empresa, ha ordenado que yo tenga sustento para que yo pueda proveer a mi familia, pueda dar de comer a mis hijos, a mi esposa. Con eso también, con el sustento que yo percibo de mi trabajo, yo puedo ofrendar a la iglesia, puedo vacacionar, en fin, muchas cosas. Número 3, estamos hablando de creyentes
bajo autoridades inconversas. Ahora, podemos añadirle otra. Sí. Entonces, ¿qué hacer con autoridades inconversas, pero que el jefe sea alguien complicado? La respuesta corta, lo que nos dice la Biblia, es que nosotros no tenemos que honrar a los hombres antes que a Dios. Palabras de Pedro y Juan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese sería el argumento corto, la respuesta corta. Tienes que honrar a Dios antes que a los hombres. Si es un patrón complicado, este versículo nos da un poquito de luz. Pero vamos a primera de Pedro, capítulo 2. Pedro nos da una exposición impresionante acerca de los criados y esclavos. Su primera epístola, capítulo 2. ¿Lo tiene? Primera Pedro, capítulo 2, a partir del verso 11. Versículo 11 y 12. Dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pero si usted sigue allí, en ese mismo capítulo, ahí va a hablar de las instituciones humanas, de los gobernadores, de hacer el bien como libres, de honrar a todos, amar a los hermanos, honrar al rey, pero luego mete el versículo 18 que habla de los empleados, de los criados, pero se aplica también para el contexto de empleados. Dice, versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, y gracias a Dios por esta próxima expresión de esta carta, sino también a los difíciles de soportar. Algunos dirán, algunos se identificarán con este tema, así es mi jefe, este es difícil de soportar, tal cual. Versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. O sea, esto es importante. Esto es importante. Ahora, el asunto es dónde entra esto en nuestra vida. Esto que acabamos de leer en los versículos 10, con respecto a los versículos 19 y 20. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿estamos padeciendo injustamente? ¿Estás padeciendo injustamente? Porque puede ser que Dios continúe machacándote con tu jefe porque tu conciencia está descuidada por el pecado y haces todo lo que tu jefe te dice y por eso sigues en tu trabajo pero no te va bien porque estás delante de los jefes y no delante de Dios. Estás haciendo lo que no debes. Eso por un lado. Eso puede estar pasando o puede ser que estés padeciendo porque tu jefe te mandó a hacer algo indebido y tú lo rechazaste porque no era lo correcto delante de Dios.
Y es allí precisamente en donde Dios se glorifica. La palabra dice que no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros hasta podemos perder el trabajo por seguir lo correcto, por hacer lo correcto delante de Dios. Podemos perder el trabajo, pero Dios ve nuestro corazón. Y Él sabe que nosotros estamos haciendo lo correcto porque lo estamos honrando. En primera de Pedro, en este capítulo que estamos viendo, primera contexto de Pedro 2, el contexto nos recuerda el tipo de mentalidad que deben tener los cristianos, en este caso de los empleados. ¿Qué tipo de mentalidad? Que deben de vivir de una manera que produzca en los inconversos una reacción que termine dando gloria a Dios. Porque eso es lo que dice el versículo 12, el versículo 12, perdón. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Wow. Eso es algo similar a lo que enseña Mateo, Jesús en Mateo, en el capítulo 5, el verso del 14 al 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermanos, o sea, nosotros somos sal, nosotros somos luz. Y tenga en cuenta esto, si usted trabaja en algún sitio, si usted se levanta temprano, bien temprano, a las 5 de la mañana, nosotros tenemos que ir con una mentalidad de que nuestra luz la tenemos que colocar en un lugar alto. Y ese lugar es en tu trabajo, en tu negocio. Esa luz debe estar alta para que los hombres la vean, y esa altura la da el Espíritu Santo. La da el Espíritu Santo, y a través de estos principios teológicos recuperar el hábito de decir y cambiar nuestra perspectiva de que nosotros somos extranjeros y peregrinos. O sea, nuestra identidad no está en la labor que nosotros hacemos, en el lugar de trabajo. Nuestra identidad está en Cristo. Está en Cristo. Claro, si usted descuida la Biblia, no ora, va a ser difícil que recuerde estas cosas. Va a ser difícil. Porque es como decía en una de las clases de nuestro hermano Jonathan, la oración, eso, la lectura de la palabra constante, diaria, eso es lo que nos mantiene. Esa comunión con Dios. Esa es la luz que está poniendo. Eso es lo que da gloria a Dios. Está iluminando. Ese es uno de los principios que recuerda este pasaje de Mateo 5. Pero escuche, volviendo a primera de Pedro 2. Este tipo de mentalidad de extranjero y peregrino está confirmada porque somos llamados y confirmados por el mismo Señor Jesucristo. Se me ve el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Bien reducido, para esto fuisteis llamados, no para otra cosa, para eso. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, hermanos, Dios en su misericordia nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, por gracia y misericordia. Nosotros vivimos en este mundo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Vivimos en él, nosotros somos extranjeros y peregrinos, nuestra patria es celestial, pero vivimos en este mundo para seguir las pisadas de Cristo. Entonces, hay una respuesta a 1 Timoteo 6:1, hay una respuesta al por qué reconocer a los jefes en sus posiciones de autoridad. La respuesta está acá. Primera de Pedro 2. Es decir, la teología bíblica me enseña que no solamente tengo que ver a Pedro, sino todo lo que enseña la Biblia acerca de los siervos. Y en este caso, la epístola de Pedro nos brinda luz, nos da luz, nos ayuda bastante. Mire allí la teología
ahí de Pablo en primera de Timoteo 6:1. Dice, ¿por qué hay que tener a los amos dignos de todo honor? ¿Por qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Un comentarista llamado William Mons dice lo siguiente, y cito: los esclavos deben respetar a sus amos, no porque la esclavitud sea una institución adecuada o porque Pablo supuestamente no tenga conciencia social. Más bien, el éxito del evangelio es más importante que la suerte de cualquier individuo y por lo tanto los esclavos deben comportarse de una manera que no traiga reproche al evangelio. Interesante. Dice, el éxito del evangelio es más importante que la suerte de cualquier individuo. Wow. Y este principio se repite en otros lugares. Observe cómo Pablo le dice a Tito. Tito capítulo 2. Acompáñenme, por favor. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 9. Exhorta a los siervos. ¿Lo tienen? Un poquito rápido. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Y fíjense esta frase, que no sean respondones. O sea, es tremendo porque aquí Pablo le está escribiendo a creyentes, que no sean respondones. Lamentablemente, hay muchos cristianos que somos así, somos respondones, lamentablemente. Qué palabra, ¿no? En el original, ser respondones es la palabra antilego, que literalmente significa hablar en contra de, en el sentido de alegar o de contradecir. O sea, ser respondones es ser lo opuesto. Es lo opuesto a ser sumiso, es lo opuesto a ser agradable. Y esto nos habla un poco de soberbia, un poco de orgullo. Ser respondones. Seguimos con Tito, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Noten, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. A Tito le dice Pablo que su ejemplo debe contener integridad y seriedad, ¿verdad? Versículo 7. Mostrando integridad y seriedad. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de que Tito como pastor mostrara integridad y seriedad allí? Está allí en el versículo 8. Dice, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. A los siervos, en el verso 10 también dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina. Pero la razón de todo esto se encuentra de los versículos del 11 al 13. Es lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero escuche, ¿cómo nosotros adornamos la doctrina? Eso lo vimos hace unos meses atrás, sermón del pastor. ¿Cómo nosotros adornamos la doctrina? Viviendo piadosamente, en integridad. ¿Y dónde va a ocurrir esto? La mayor parte de ¿dónde va a ocurrir esto la mayor parte de nuestro tiempo? En nuestro lugar de trabajo. O sea, por eso escuche esto, el mayor impacto o el mayor impedimento para el testimonio claro de la gracia salvadora de Jesucristo ocurre en nuestro lugar de trabajo. La forma en que se trabaja, la actitud que uno tenga, habla de la bendición y la gloria de Dios o de la blasfemia de su nombre. O sea, hermano, la mayor
la mayor manifestación de cristianismo que tendrás en tu vida, el lugar más vital donde tu cristianismo se va a manifestar es en tu lugar de trabajo. Porque un cristiano, el verdadero cristiano, trabaja en términos del reino, trabaja para hacer avanzar el reino, trabaja para la gloria de Dios, trabaja con miras a la recompensa eterna, trabaja para que la gente se salve, sea instrumento de bendición para los demás. Efesios 6, del 5 al 7, dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Otro aspecto, y esto lleva a un pensamiento fundamental, es una palabra, y es esta: evangelismo. Evangelismo. ¿Cuál es la iglesia que trabaja? ¿Cuál es la iglesia que que sale en masa a predicar el evangelio? ¿Cómo se lleva el evangelio? ¿En folletos, en programas, en cursos evangelísticos? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo trabaja la iglesia en ese aspecto? Es decir, que cuando Pablo habla de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, Pablo aquí no está pensando en un edificio. No está pensando en lo que pasa cuando se reúne. Él está pensando en lo que pasa afuera, en lo que pasa fuera de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se pasa uno afuera? 8, 9, 10 horas al día, 5, 6 días a la semana. O sea, la iglesia, el campo misionero está afuera. La iglesia está evangelizando afuera. O sea, por eso es que Pablo, si volvemos otra vez al contexto histórico, Pablo entendía que los siervos tenían un rol fundamental. O sea, había un tercio de Roma eran esclavos y muchos de ellos creyentes. O sea, eran como granos de sal metidos, esparcidos en la sociedad, tal como nosotros. Creyentes diseminados en compañías, en manufactureras, en hospitales, en metalurgia, en muchos lugares. O sea, hay creyentes en todos lados y Dios Dios tiene misioneros allí en donde estamos. O sea, nosotros somos misioneros en nuestro lugar de trabajo. Porque nuestro trabajo es específicamente nuestro campo misionero. Para concluir, quiero dejar algunas cosas para recordar que nos pueden ayudar a nosotros. Primero, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nuestra vida, hermanos, nuestra vida puede mostrar eso afuera, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En segundo lugar, Dios nos ha llamado a seguir sus pisadas. Aunque esto nos vaya a costar el trabajo, pero tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Allí están, bien marcadas. Tercero, tu trabajo es vital para el evangelismo. Tu trabajo es vital para el evangelio, porque es tu lugar de misión, es nuestro lugar de misión. Entonces, aprovechemos de hablarles del evangelio de Cristo a los que están en nuestro entorno laboral. Aprovechemos. La cuarta cosa, los jefes son dignos de todo honor, porque ellos son los que en cierta manera proveen para nuestro sustento. Y tu honra a ese jefe es un medio para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Y quinto y último lugar, el problema no está en el sistema. El problema no está en el sistema de gobierno, el problema está en el corazón. Dios tiene que tratar con nuestro corazón como
como siervos, como empleados bajo autoridad. Y para que nuestra actitud mejore en nuestra relación con nuestros superiores. Y también Dios debe trabajar en nuestro corazón para que nos redireccione y nos enfoque de que nuestra identidad está en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. También te pedimos perdón, Señor, porque nos olvidamos a veces quiénes somos. Nos olvidamos, Señor, lo rico que somos, la riqueza, lo rico que somos, la posición sublime en la que estamos en Cristo. Y cuando nosotros tenemos mala memoria, Señor, dejamos de poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Pido, Señor, que nos restaures como siervos, como empleados en este día. Envía tu gracia a nuestros corazones, que todos estos principios bíblicos que acabamos de aprender, hoy lo pongamos en práctica, Señor. Sabemos que es complicado, Señor, pero nosotros vamos en fe y en dependencia de ti. Gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor, a tu luz admirable y estamos en la obligación, Señor, en la labor de llevar tu evangelio, Señor, en nuestro entorno laboral. Gracias, Señor. Permite que podamos ser sal y luz, que nuestra luz brille, Señor, siempre reflejando a Cristo. Gracias por mis hermanos. Gracias por los que no pudieron venir, Señor, que están quebrantados de salud. Te pido que en tu misericordia y tu bondad los sanes. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.